Bueno, Amílcar, para nosotros los no economistas o los no analistas económicos, de pronto nos es un poco complicado entender esa situación súper compleja que tiene Argentina y estas iniciativas como la de, por ejemplo, dolarizar la economía. Entonces me gustaría dividir en dos partes la pregunta. Primero, tener tu opinión por el lado de Argentina, si consideras que esa medida de dolarizar la economía, junto con otras medidas seguramente, va a ser una manera eficaz de combatir esta devaluación del peso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que va de la mano con la primera, es cómo eso podría afectar la economía local. Bueno, Argentina tiene un problema crónico, diría yo, de desequilibrios macroeconómicos. La raíz de todos estos problemas es principalmente el déficit fiscal que no logran controlar porque tiene un costo político, ¿verdad? Entonces, digamos que hasta ahora ha triunfado la posición populista, podríamos decir, en Argentina, de mantener gastos que son superiores a los ingresos para satisfacer, digamos, a la población, a vastos sectores de la población, en vez de tender a una situación de equilibrio fiscal donde los gastos sean por lo menos iguales a los ingresos. Entonces Argentina ha venido manteniendo esa situación de déficit fiscal. Lo que se gasta por encima de lo que se recauda se financia con deuda. Fueron agotando su capacidad de endeudamiento y hoy ya directamente no tienen de dónde cubrir. Ya en este último tramo estuvieron y están todavía actualmente financiando ese déficit fiscal directamente con emisión de moneda, con emisión inorgánica, y esto hace que, bueno, los desequilibrios macroeconómicos enormes que se forman a partir de esa distorsión de la economía, porque la cantidad de moneda que ingresa cada mes al torrente de la economía es enorme y bueno, ese dinero se devalúa. Hay un proceso de inflación mensual, ¿verdad? A niveles muy altos. El último episodio fue ya una devaluación del tipo de cambio oficial luego del resultado electoral de las PASO de la semana pasada. Se dio, digamos, ese reajuste en el tipo de cambio, 20% en un día, que prácticamente de manera inmediata se trasladó a precios. O sea, el índice de inflación de este fin de mes, fin de agosto, seguramente va a ser muy alto en Argentina y eso a su vez alimenta esa dinámica inflacionaria que se viene dando. La dolarización es una medida como extrema, es como el reconocimiento de la incapacidad de la clase política argentina de tomar decisiones que lleven al país hacia una situación razonable de equilibrio fiscal nuevamente. Esto, en pocas palabras, es recortar gastos. Y entonces, ante la incapacidad de hacerlo, lo que uno de los candidatos, Javier Milei, que resultó primero, el candidato con más votos en las primarias, en las PASO, propone directamente dolarizar. Vale decir que Argentina renuncie ya a tener moneda propia y simplemente tenga dólar, con lo cual se corta, se elimina la posibilidad de emitir moneda local, o sea, emitir pesos argentinos. Sería una medida extrema de tal manera a acortar esa posibilidad de emisión inorgánica y bueno, apostar a que con eso se iría estabilizando, ¿verdad?, la inflación. Esto tiene ventajas y desventajas. Ha habido países en Sudamérica que han optado por esa opción de la dolarización. Panamá en su momento y más recientemente Ecuador, que ciertamente son experiencias exitosas, ¿verdad?, a partir de la implementación del dólar como moneda. Los niveles de inflación en esos países que mencioné han sido similares a los que tiene Estados Unidos, ¿no? La desventaja es que al no tener moneda propia, digamos que se depende, ¿verdad?, de las variaciones del dólar con respecto a otras monedas. Vale decir, puede haber momentos en los cuales ese país pierda competitividad porque el dólar está muy fortalecido y no va a tener forma, digamos, de regular eso por la vía de la administración de su tipo de cambio. Y bueno, también hay que estar expuesto a shocks externos sin la posibilidad de tener esa herramienta de política monetaria, ¿verdad?, bueno, influir de alguna manera en el tipo de cambio y contar también con esa herramienta básicamente, ¿no?
Entonces, voy a ponerlo en lenguaje simple para que la audiencia entienda, sería como que una familia tenga hijos que sean muy traviesos, digamos, que estén moviendo los muebles, tocando, desordenando toda la casa, y que entonces, como medida de solución, antes que educar a esos niños, enseñarles, digamos, que no hagan eso, más bien tomar la decisión de vivir en una casa sin ningún mueble, eliminar todos los muebles de la casa. Bueno, sería una medida extrema, ¿verdad? Amílcar, nos describís muy bien esta situación de desbordes que se está dando en la economía argentina, y que, bueno, uno también puede comparar con su propia economía individual o su economía familiar. Cuando uno gasta demasiado por encima de lo que gana, después ya ningún banco, ningún prestamista ya nos quiere prestar. Y bueno, comenzamos a entrar en un círculo vicioso del cual después es muy complicado salir, y necesariamente las soluciones van a ser medidas extremas y dolorosas seguramente, porque hay que hacer sacrificios. Ahora bien, esto es lo que ocurre en Argentina, y es interesante saber porque ahí hay una comunidad paraguaya muy grande, quien más, quien menos tiene un pariente o un amigo en Argentina. Ahora bien, para nosotros los paraguayos o los residentes en Paraguay, ¿cómo nos afecta lo que está pasando en Argentina? Por un lado, el peso devaluado, hoy cómo nos está afectando, y lo segundo, cómo nos afectaría una eventual dolarización de la economía argentina. Yo diría que tiene muchos efectos negativos y por ahí también algún efecto positivo. Lo negativo es que nos afectan la balanza comercial, digamos que hay muchos productos de contrabando que al devaluarse el peso argentino se vuelven muy atractivas las compras en Argentina. Hay mucho contrabando, hay mucha gente que directamente vaya a hacer sus compras del otro lado de la frontera, ¿no? En Argentina. Entonces eso afecta a las empresas locales, afecta a la recaudación del fisco, tiene un impacto, digamos, en la economía local. Por otro lado, también desfavorece a las exportaciones de Paraguay al mercado de Argentina. Hay, como vos sabrás, un importante, o hubo por lo menos en el pasado, un importante rubro de exportación textil de prendas que se fabrican acá en Paraguay y que luego son exportadas a Argentina. Todo eso sufre, ¿verdad? Ante una situación de desequilibrio cambiario. Argentina restringe sus importaciones, o sea, le compra menos al mundo, y bueno, nosotros por esa vía también nos vemos afectados. Por otro lado, las remesas, hay que recordar de que la diáspora paraguaya, la comunidad de paraguayos fuera de Paraguay, la más grande, la más importante, está en Argentina. Se estima que son más o menos 1 millón de paraguayos, y como ellos ganan en pesos, la capacidad de enviar remesas también disminuye notablemente, ¿verdad? Al transformar eso en dólares. Y bueno, los compatriotas que reciben en Paraguay esa remesa van a recibir menos, digamos, por esta afectación. Quizás el único aspecto positivo es por el lado de las inversiones. Al ser Argentina una economía tan desequilibrada, tan inestable, hay muchos inversionistas argentinos, medianos e incluso pequeños, que optan por invertir en Paraguay, ¿verdad? Traer su pequeña inversión, ya sea mudarse. Yo conozco algunos casos de argentinos que incluso se mudaron a Paraguay completamente, y hay otros que invierten en Paraguay, compran un departamento, algún inmueble de renta, y de esa manera protegen esos ahorros, encuentran, digamos, un mejor lugar en Paraguay del que hoy encuentran en Argentina como depósito de seguridad de sus inversiones.